Buenas noches, soy Ángel Viló, coordinadora nacional de bioseguridad de la Mesa del Agro. La Ruta del Agro nace desde el sector privado en los momentos más difíciles que vive nuestro país y el mundo. Somos una iniciativa ciudadana que promueve acciones concretas para el rescate emergente del sector productivo, considerando como base al agroecuatoriano. Desde la Ruta del Agro y la Federación Médica del Ecuador, les doy la cordial bienvenida a la conferencia La llegada del COVID y la nueva normalidad, que dictará Marco Fornasini, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador y PhD en Salud Pública y epidemiólogo de la University of Texas en Houston y docente investigador de la UT. El doctor Fornasini es autor de más de 20 artículos científicos, así también como de 2 libros. En esta conferencia nos presentará las principales características del COVID-19 y nos explicará cómo podemos prevenir su contagio. Pueden enviarnos sus preguntas a través de Zoom y de Facebook también. En esta noche quiero saludar especialmente a los voluntarios para el agro que están viendo esta conferencia vía Zoom. Gracias por acompañarnos y por respaldar constantemente esta iniciativa. También quiero dar la bienvenida a quienes se están conectando a Facebook Live. Veo que están entrando. Ahora le doy el paso al doctor Fornasini para su conferencia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Anne, por la introducción. Realmente un honor estar en este panel. Estábamos conversando un poco del tema de la problemática del coronavirus actual que tenemos, ¿no es cierto? Hablábamos que no había la vacuna, hablábamos que no teníamos tratamiento, hablábamos del problema también que las personas asintomáticas también transmiten. Entonces, esto es un grave problema porque no hay cómo frenarles especialmente a ellas, sino que ellos están circulando libremente sin saber que están contagiando y por eso es que es tan contagiosa esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que el contagio entonces básicamente era a través de las personas sintomáticas o asintomáticas que tosen, contaminan superficies, otras personas entran en contacto con las superficies y entonces luego se llevan la mano a la cara, a sus mucosas, por ejemplo, a la boca, a la nariz, a los ojos, y entonces esa es la forma como se transmite, ¿no es cierto? Entonces, las, las alternativas que tenemos para frenar eso justamente es a través de tratar de frenar ese tipo de transmisión. Entonces, entre las medidas que sabemos que funcionan bien, por ejemplo, son el uso de las mascarillas, ¿no es cierto? Es una de las herramientas que tenemos importantes. No necesariamente tienen que ser unas mascarillas de una excelente calidad, pero pueden ser unas mascarillas aceptables, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas o muchas mascarillas que hay en el mercado son buenas y una de las pruebas que se dice para ver si funciona más o menos o no la mascarilla es soplando a través de ella y ver si se puede apagar una vela, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos una mascarilla que logre ese objetivo, ya nos brindaría alguna protección. También el uso de mascarillas es súper clave para las personas que más bien están también sintomáticas, o sea, que están tosiendo y eliminando secreciones. Esas son las que más nos ayudarían también con el uso de las mascarillas, ¿no es cierto? Pero en general el uso de mascarillas, sobre todo en los momentos que hay un contacto social importante, o sea, si no podemos mantener nuestra distancia de algunos metros, entonces ahí se vuelve súper clave el uso de mascarillas, ¿no es cierto? Si es que estamos a un contacto de 2 metros o menos, ahí se vuelve vital el uso de las mascarillas. Otra de las posibilidades que tenemos es el lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces el lavado de manos es una de las mejores herramientas que tenemos y es algo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, sobre todo cuando entremos en contacto con superficies o con instrumentos o con herramientas que no sabemos si usan otras personas, usan varias personas.
Entonces, luego que hemos utilizado eso, es fundamental que nos lavemos las manos, ¿no es cierto? Luego, la otra estrategia, ya dijimos, el distanciamiento social. Es ideal estar más o menos, conservar una distancia de entre 1 y 2 metros, idealmente un poco, 2 metros sería por lo menos lo ideal. Pero bueno, hay muchas circunstancias en las que no se puede eso. Entonces ahí se vuelve mucho más importante esto de la mascarilla y el lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la otra protección que tenemos, sobre todo cuando estamos en un contacto social importante, es el uso de gafas o lentes para proteger nuestros ojos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos nosotros en contacto con mucha gente, sí sería súper importante el poder utilizar también gafas o lentes, y hay de diferente calidad. Pero yo creo que con una calidad normal, incluso las gafas usuales que usan las personas en el día a día, ya protegen bastante, ¿no? Bueno, de ahí también es importante mencionar otras cosas, por ejemplo, el uso de guantes, ¿no es cierto? El uso de guantes se ha dicho que podría ser interesante, pero más bien hay mucha controversia, y más bien la recomendación es que no se debe utilizar guantes, porque con el uso de guantes las personas tienen una sensación de falsa seguridad, y entonces muchas veces se topan la cara. Es inevitable casi que las personas se topen la cara, y si se topa con guantes es terrible. Entonces es mucho mejor tal vez, a no ser que sea estrictamente necesario, no usar guantes. Más bien tener esto presente de siempre estarse lavando las manos, o utilizar por lo menos algún gel desinfectante que uno tenga a la mano, o tener, por ejemplo, si uno sabe que ya va a tocar algo contaminado, tener tal vez algún pañuelito de estos desechables y eliminarlo, ¿no? Una vez que toca eso. Entonces, esas serían las estrategias realmente fuertes y contundentes que tenemos nosotros para manejar esta enfermedad. Ahora, existen otros aliados que tenemos, que en el campo también toda la gente tiene contacto, que es, por ejemplo, la luz solar, por ejemplo, ¿no es cierto? La luz solar sabemos que es muy importante para matar al virus. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos las mascarillas que hemos usado, o todos los instrumentos, todos los artefactos que hemos usado, es muy bueno dejarles a la luz solar, de manera que eso les va a desinfectar prácticamente automáticamente. También es importante el consumo de vitamina D, es otra de las herramientas que se tiene, y eso es en base a la exposición al sol, pero también teniendo una dieta que tenga un poco de proteína animal. Entonces, esto va a ser otra fuente importante de protección. No, no es lo máximo, pero son cosas que ayudan, ¿no? Finalmente, otra cosa que yo considero que es muy relevante, y que las personas deberían tratar de hacer, es tener una muy buena dieta, es decir, tratar de comer bien durante esta época. Sabemos que un consumo alto de frutas y vegetales, por lo menos unas 5 porciones al día, es lo ideal. Sabemos que también es muy importante el consumo de proteínas, tanto animales como vegetales. Entonces ahí tenemos todo lo que es las leguminosas en cuanto a proteínas vegetales. Ahí tenemos el frijol, el chocho, las alberjas, las habas, etcétera. Todas estas leguminosas tienen muchas proteínas y son realmente indispensables para tener un buen sistema inmune. Y como decíamos también, comida con bastante fibra también es muy importante, ¿no? Entonces ahí viene también todo lo que, estas mismas leguminosas, y ahí vienen también algunos cereales que también tienen bastante fibra, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta también el consumo este de tener una buena nutrición y buenos hábitos, ¿no es cierto? Es también importante mantenerse realizando actividad física. Ya se recomienda por lo menos que las personas hagan actividad física de unas 5 horas a la semana, pero preferible si esta actividad física es una actividad física de esparcimiento. Entonces, eso va a contribuir mucho al, a la buena salud y a las defensas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahora ya estoy con la presentación. Entonces vamos a compartir nuevamente. Sí, entonces ponle por aquí, ¿no? Sí. Ahí, ¿están viendo la pantalla? Sí, 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 estamos viendo.
Ok, entonces ya habíamos hablado también anteriormente de los síntomas. Bueno, ahí tal vez para recalcar rápidamente que es muy importante tener en cuenta si una persona le da fiebre, normalmente empieza con fiebre. Si le da tos, es un tipo de tos un poco diferente, es más bien seca. Y si le da todos estos otros síntomas como cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea o fatiga, son importantes, pero el más importante viene a ser cuando ya hay problemas de la respiración, o sea, cuando ya le falta el aire a la persona o cuando está respirando demasiadas veces en un minuto, entonces ahí es cuando realmente se vuelve, un poco el tamaño. Sí, muchas gracias. Ahí Estamos es cuando bien. se vuelve vital que la persona esté atenta y acuda a los hospitales. Mientras que no llegue a un cuadro que le falte la respiración, quizá no es tan buena idea tampoco ir mucho a los hospitales porque, digamos, ahí también hay la posibilidad que eventualmente se puedan contaminar, ¿no? Entonces, ya, regreso un poquito, ya. Entonces, muy bien. Entonces, hablábamos de que es clave de que cuando presente dificultad respiratoria, ahí se acude al hospital o un poquito antes, cuando ya empieza a notar que empieza a complicarse el tema, ¿no es cierto? Ahí es fundamental que vaya al hospital y le hagan todas las pruebas necesarias, aunque las pruebas necesarias también son medio problemáticas porque se demoran 2, 3 días en dar una respuesta. Entonces, un médico que sea bien entrenado en esto se va a dar cuenta que si una persona así no tiene un diagnóstico definitivo, pero si presenta ya toda esta sintomatología, entonces ya amerita la hospitalización y debería empezarle a dar un tratamiento apropiado en relación a esto, ¿no? Entonces, de aquí también tenemos ciertas personas que son más frágiles y que van a tener mucho más susceptibilidad para complicarse, que normalmente son las personas que tienen más de 65 años o viven confinados en algún hogar de ancianos. Si tienen otras enfermedades, por ejemplo, podría ser un asma grave o una enfermedad pulmonar grave como enfisema o alguna de estas. Si tiene también ya afecciones cardíacas, por ejemplo, problemas de las válvulas o ha tenido infartos de miocardio, o si tiene un sistema inmune deprimido, o sea, porque tiene enfermedades autoinmunes o toma medicación para manejar estas enfermedades. También las personas que tienen obesidad, diabetes, enfermedades renales o hepáticas crónicas también son pacientes que posiblemente se van a complicar y van a tener una enfermedad mucho más grave. Entonces, para todas estas personas es mucho más recomendable que incluso vayan antes al hospital potencialmente, ¿no? Hablemos un poquito ahora de las pruebas, de que justamente era lo que comentaba, que las pruebas también tienen su complejidad y tienen su aplicación específica. Por ejemplo, tenemos básicamente dos tipos de pruebas. Las unas son las de PCR o son pruebas también que miden el virus, que directamente le detectan al virus o miden los antígenos del virus o al virus directamente. Esa es, por ejemplo, la típica prueba es el PCR, ¿no? Esa prueba es una prueba que sí se demora por lo menos 2 días en tener resultados, entonces ahí se limita un poco también su utilidad, pero esa prueba también debe ser aplicada justamente cuando la persona está en la primera semana de la enfermedad, es decir, que está presentando toda la sintomatología de la enfermedad. Ahí funciona bastante bien, pero aún así no es 100%. Ustedes pueden ver que la sensibilidad, o sea, la posibilidad de captar a una persona positiva solo es de cerca de un 70%, porque incluso la toma de la muestra en la faringe, en la nariz es medio compleja y muchas veces no va a detectarle al virus, ¿no? Entonces, esta prueba de PCR es la mejor en los 7 primeros días de la enfermedad. Pero luego vemos que a partir de los 8 días de enfermedad, la prueba de anticuerpos viene a ser mejor y viene a ser con mayor capacidad de detectar el virus. Bueno, por lo menos que ya la persona tiene inmunidad para el virus, sería lo que nos detecta esa prueba, ¿no es cierto? Entonces, esa sí tiene una sensibilidad ya del 90% si combinamos los dos anticuerpos que son el IgM e IgG. Y si ya vamos luego a la tercera semana, ya prácticamente es 100% la sensibilidad, ¿no es cierto? Pero obviamente que nosotros necesitamos el diagnóstico rápido muchas veces en esta primera semana. Entonces eso nos complica también un poco todo el contexto de la enfermedad.
de tener un buen diagnóstico, pero más o menos esa es la utilidad de las pruebas. El PCR en la primera semana y las de anticuerpos en las subsiguientes semanas. Dentro de las pruebas de anticuerpos también tenemos desafortunadamente estas pruebas rápidas que han ingresado al país que por cientos y que muchas son de muy poca calidad y que incluso su funcionamiento va a ser bien dudoso. Ha habido países como España que han visto pruebas como las chinas que solo tienen un 30% de sensibilidad y entonces también es complejo el tema. Bueno, ya hablamos entonces de las medidas claves de protección que habíamos dicho, el distanciamiento social, ¿no es cierto? Vemos aquí que las personas que tienen distanciamiento social de 2 metros o más tienen una protección mucho más amplia. El uso también de mascarillas tiene una protección mucho más amplia que si no se utiliza y la protección de ojos también habíamos visto que es eficaz. También hemos visto que, por ejemplo, si solamente una de las personas utiliza mascarilla, el porcentaje de contagio puede ser de hasta de un 70%. Pero si es que la persona que está infectada usa mascarilla, va a reducir mucho el potencial de contagiarle a otra persona que no está con mascarilla. Y lo ideal es que las 2 personas utilicen mascarilla cuando se reduce ya a solo un 1,5% del potencial de transmisión. Habíamos hablado del lavado de manos, cualquier jabón mientras que uno haga un lavado con mucha agua y se frote bien las manos y elimine toda la suciedad, es adecuado, ¿no? También estos geles antibacterianos, habíamos hablado ya, también el uso de gafas habíamos comentado y los guantes habíamos dicho que quizá no son algo muy útil. También existe esto de ropas especiales o cabinas desinfectantes, que yo creo que también su utilidad es muy poca y tal vez podría ser en contextos muy específicos de personas que tengan mucho contacto social y muy cercano, ¿no? También aquí había puesto esta diapositiva en la cual ponemos las medidas que en general una persona debería tener cuando sale de la casa, en la cual vemos que el uso más bien de ropa con mangas largas es bueno. Habíamos comentado la mascarilla, quizás recogerse el cabello también es una buena práctica. El tratar de no utilizar el transporte público, también porque aquí va a entrar en contacto fuerte con muchas personas. Si sale con una mascota, tratar de que la mascota no entre en contacto con muchas superficies. Habíamos hablado también ya del uso de pañuelos cuando uno va a topar algún objeto que podría potencialmente ser contaminado. También es importantísimo que las personas cuando van a estornudar tengan conciencia de los demás y se cubran con el codo, ¿no es cierto? Como está en la gráfica, para tratar de que no se difumine toda la saliva y todas las secreciones nasales. También es importante tratar de evitar el contacto con el dinero en efectivo, si es que se podría también es bueno, sino desinfectarse y desinfectarlo también. El lavado de manos cada vez que se entre en contacto con superficies dudosas. Ya habíamos dicho el tema de no toparse la cara mientras no se tenga ya una completa limpieza y lo del distanciamiento social. También cuando uno ingresa a la casa, eventualmente sería bueno también tener alguna protección en relación a los zapatos, sobre todo si la persona ha estado en una zona de mucho tráfico de personas, donde pueden las personas a lo mejor escupir o tener ese tipo de prácticas. Ahí se vuelve importante este tipo de protección al entrar a la casa, estas alfombras que pueden tener un poco de cloro diluido y luego eventualmente sacarse los zapatos, ¿no? Habíamos hablado ya también de la importancia del sol y de los beneficios que nos da el sol y de la vitamina D. Pasemos nomás. Habíamos hablado también de la importancia de una buena dieta con muchas frutas, vegetales y fibras y también con suficiente proteína animal y vegetal. Finalmente, creo que ya esto es toda mi presentación. Simplemente quería darles mucho ánimo. Yo creo que si colaboramos y todos ponemos de parte y no estamos esperando que alguien nos solucione las cosas, sino nosotros mismos tratar de hacer lo mejor posible para protegernos y proteger al resto, eso es lo ideal. Con eso concluyo y entonces quedo con ustedes a disposición para cualquier pregunta.
muchas gracias, Marco. Y bueno, qué pena este problema técnico, pero bueno, creo que hemos recuperado todas las informaciones que queríamos. Vamos a abrir el panel de preguntas que hemos recibido por Zoom o por Facebook. Pero empiezo tal vez saludando a los que nos están saludando desde Manabí, El Oro, Esmeraldas, Riobamba, y también unas personas que enviaron un saludo, como Ángel Medina, Claudia Zuriaga, Fernando Rosero, Darwin Cedeño, Walter Villasis, que también es uno de nuestros voluntarios, está Franklin Charupi, y un saludo especial a Ricardo Bachioja, quien es el director de la Fundación Amiga en Esmeraldas y del Banco de Alimentos de Esmeraldas, lo cual veo una relación directa entre este banco de alimentos y el tema de la dieta. La Ruta del Agro está acercándose de la Fundación Amiga para trabajar juntos en este contexto pandémico. Entonces, ahorita veo aquí una pregunta que dice lo siguiente. Muchos critican las pruebas rápidas. ¿Qué nos puede decir sobre ellas? ¿Realmente podemos confiar o no en estas pruebas? En realidad es una lotería un poco, ¿no? Diría yo, porque en realidad han entrado al país más de 100 pruebas rápidas y nadie ha evaluado su calidad. Es decir, nadie se ha tomado el trabajo de confrontarles o cotejarles con las pruebas, con alguna prueba que sea realmente de alta calidad. Esto es lo que se debería hacer. Entonces, confrontar todas las pruebas rápidas contra una prueba que sea ya totalmente certera. Que sí existen actualmente ya aquí en el país algunas pruebas incluso de anticuerpos mismo. Hay ciertos laboratorios en Quito que yo conozco que sí están empezando a tener estas pruebas de alta calidad, pero son pruebas en base a sangre total mismo, ¿no? No son pruebas solamente con una gota de sangre o son pruebas rápidas, pero nadie ha hecho desafortunadamente eso en el país. Entonces, para mí sería una lotería decir si va a funcionar o no va a funcionar una prueba rápida. Yo tal vez, más vale, uno de los criterios que utilizaría es tratar de comprar de países que tienen sistemas y requerimientos muy fuertes de calidad. Por ejemplo, hay países como Alemania, hay países como Estados Unidos, Canadá, que tienen un poco más de exigencias en cuanto a calidad para certificar un producto. Entonces, tal vez ese sería el único parámetro que yo podría comentar, porque por el resto es imposible saber qué va a funcionar o no. Wilma Trujillo a hacer una pregunta. Adelante, Wilma. Muy buenas noches, muchas gracias por impartir sus conocimientos. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto o qué tan, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué tan seguro es desinfectar a una persona que entra a un local? Y si es que sí es bueno eso, ¿qué producto se puede utilizar y cómo hay que diluirle? Porque hay lugares en los que se entra y es como que le fumigan, pues, pero yo no sé qué mismo utilizan ahí y si es que en verdad eso sí ayuda a contrarrestar el virus. Ya, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Realmente este es un tema que hay mucha desinformación alrededor de este tema, ¿no? O sea, en realidad se ha visto que prácticamente esto de que el virus se pegue mucho en la ropa y que la desinfección de la ropa sea algo de gran utilidad, no sirve casi de nada esto de la desinfección de la ropa, las fumigadas y todo eso. Como les decía, quizá los zapatos con un poco de cloro diluido, una parte en 5 de agua podría ser una buena práctica para limpiarse los zapatos cuando uno ha estado en sitios muy contaminados, donde podría haber, por ejemplo, saliva de otras personas y cosas así. Pero normalmente estas prácticas de las cabinas de desinfección y todas estas ropas extremas, normalmente se ha visto que no tienen mayor utilidad.
Gracias. Tal vez, a ver, vamos a seguir con una pregunta del Zoom. Después, primero, de Facebook, una pregunta que pregunta lo siguiente, que sí creo que todos queremos saber eso. ¿Cuánto tiempo se usan las mascarillas? Entiendo que debe ser diferente según las mascarillas. ¿Nos puede orientar un poquito, tal vez? ¿Cuánto tiempo se debería utilizar una mascarilla? Ujú. Antes de Pregunta. desecharle. Antes de desecharle. Sí. Ya. Bueno, yo creo que las mascarillas hay de diferente tipo, ¿no es cierto? Muchas mascarillas son reusables, otras solo son de un uso, entonces depende del tipo de mascarilla, pero típicamente yo creo que una mascarilla bien utilizada, una de un solo uso, si es que uno tiene mucho cuidado con las manos y se está lavando constantemente y no se topa la mascarilla con manos contaminadas y eso, sí podría tener un uso que no sea incluso de un solo día, sino podría tal vez usarlo, y si le desinfecta, como decíamos luego, ahí sí podría ponerse tal vez un poquito de alcohol o tenerle un poco al sol para que se desinfecte. Entonces, yo sí sería, no soy de la idea de que las mascarillas se deben desechar así tan fácilmente, porque también son muy contaminantes del ambiente. Entonces yo creo que hay que tener cuidado y tratar de, dependiendo de los ambientes que uno ha estado también, si uno ha estado en un hospital y sitios que pueden ser muy contaminados, quizás sí es preferible de una desechar esa mascarilla y ya no volver a utilizar. Pero si uno está en un contexto de un distanciamiento social relativo, no deberíamos descartar tan fácilmente las mascarillas, más vale tratar de desinfectarles y reusarles lo más que podamos. Muy bien, muchas gracias. Es muy claro. Demos paso a Juan Segura para su pregunta. Una pregunta concisa, por supuesto, pero una buena pregunta seguramente. Juan, por favor, adelante. Ya listo. Mi consulta es la siguiente. ¿El amonio cuaternario es eficaz para la desinfección del cuerpo humano? Sí, es un desinfectante que funciona, ¿no? Sí se lo podría utilizar para la desinfección de superficies y también de las prendas y de los zapatos y todo eso. Sí, sí, es un desinfectante eficaz, pero claro, hay que también ahí ver lo tóxico, la parte tóxica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también muchas veces con la parte tóxica. Pero como les decía, realmente más bien para desinfectar superficies y cosas así, me parece bien el uso de desinfectantes. Para desinfectar directamente la ropa o a las personas, no me parece que deberían utilizarse este tipo de químicos. Tenemos otras preguntas en el chat. Por ejemplo, de Claudia Suriaga, ¿es recomendable usar guantes al hacer uso del transporte público? Podría ser aceptable. Yo sería mejor de la idea siempre de lavarme las manos. O sea, solo si es que mismo no puedo tener acceso rápido tal vez a lavarme las manos, capaz que a lo mejor utilizaría unos guantes durante el transporte público y luego los desecho. Esa podría ser una estrategia. Pero si yo tengo la posibilidad de lavarme las manos o tener un desinfectante o gel también que esté a la mano, yo le tomaría como mejores opciones, porque también los guantes a la final van a ser contaminantes del ambiente y es un problema, ¿no? Ya, entonces más vale viajar con todo. Exacto. Dos preguntas que voy a leer juntas porque es de la misma persona, Lourdes Reynoso, que saludamos. Leo las dos preguntas. La primera es la siguiente. ¿Es verdad que la carga viral quizás pueda afectar el resultado que se obtenga al realizar pruebas PCR? Y su segunda pregunta. ¿Qué tan probable es que lleguemos al momento que ya los kits PCR para pruebas queden obsoletos por la poca información de secuenciación genómica que tenemos en el país? Ya es bastante complejo como preguntas. Ya. Bueno, la primera pregunta era en relación a la carga viral. Esto de la carga viral sí es un tema bien interesante, ¿no? Porque obviamente mientras más carga viral, más probabilidades que la prueba PCR va a salir positiva. También había unos estudios últimos en Italia y un científico importante de Milán que
Él comenta que en Italia al menos se está reduciendo la carga viral muchísimo en las personas, y esto es bueno porque la enfermedad también es mucho más grave cuando la carga viral es más alta. Entonces, parece que el virus también está sufriendo transformaciones y se está atenuando un poco. Esto podría incidir de que sea luego menos mortal y menos quizá contaminante de alguna manera, pero sobre todo menos mortal. Entonces, esto es una buena cosa. Y esto de que tal vez las pruebas PCR no puedan tener utilidad, no, eso no estoy de acuerdo, porque o sea, las pruebas PCR muchas veces usan varios fragmentos del virus, entonces detectan un fragmento que sea fijo, que no muta, ya le detectamos el virus. Entonces no es un problema esto de que pueda mutar el virus y no es un problema grave. Gracias. Voy a pedir a Paul que deje paso a Etza Franklin Charupi para una pregunta. Buenas noches, doctor Buenas Marco. noches. ¿Cómo está Etza Franklin? Soy Esa Franklin Charupi, soy Shuar de la Amazonía, soy comunicador comunitario. Hago periodismo para los pueblos indígenas y estoy siguiendo de cerca todo lo que está pasando a nivel nacional con esto del COVID. A mí me preocupa, tengo 3 preguntas. Pónganse pilas, doctor. A ver, cuente, Bien. con gusto. Ya, le voy a plantear. La sierra, la Amazonía y la costa en los sectores rurales y campesinos y en las comunidades indígenas, es tan complejo ir a hacer las pruebas de PCR, no hay los centros de salud necesarios. Yo vi ayer en una nacionalidad guaraní ponen denuncia de que los médicos han ido abandonando, cerrando los centros de salud en la selva. O sea, son particularidades. Allá es muy complejo asistir a un hospital, como en la ciudad, con los sectores urbanos. Son nacionalidades indígenas que están en la selva, difícil acceso. Y ahora están utilizando la medicina alternativa o ancestral y están aplicando. Ahí va la pregunta primera. ¿Usted recomienda y garantiza que estas medicinas tradicionales alternativas se usen, se utilicen? Porque dicen que sí están salvándose con eso. Eso la una. La segunda cuestión, doctor, explique bien esto. El uso, las pruebas rápidas que están haciendo en el mismo lugar que están supuestamente con síntomas, están saliendo unos positivos y la mayoría están saliendo negativos con las pruebas rápidas. Yo estoy pensando, ahí póngase pila, doctor, estas pruebas rápidas ya están caducadas, no sirven, porque en la misma familia el uno sale que sale positivo y el otro negativo, en la misma familia, en la misma comunidad que están con síntomas. Esto, doctor, aclare bien estas cosas, ¿sirven o no sirven o están caducadas posiblemente las pruebas rápidas? La tercera cuestión, doctor, explíqueme esto. Llegué a conocer que hay pruebas IgM y pruebas IgG. ¿En qué consisten estas pruebas? Ya, perfecto. Estas 2 pruebas, a diferencia de las pruebas rápidas, doctor. Hasta ahí mi palabra, doctor. Está bien lo que ustedes están haciendo, pero también mi preocupación es hacia el campo, al sector de la selva y al sector del agro. Hasta ahí mi palabra, doctor. Gracias a todos los que están escuchando. Muy bien, ahí. muchas gracias, Etza Franklin. Entonces voy a tratar de comentar y contestar lo más posible a todas sus inquietudes. Bueno, la primera es que hay todas estas comunidades que están tan aisladas y que no tienen acceso a pruebas. Entonces, ¿qué hacemos en esas situaciones? Como habíamos comentado ya dentro de la presentación mismo, las pruebas sí son importantes, pero no son vitales. Si tenemos una persona que tiene fiebre, que tiene tos y empieza a tener falta de aire, ¿qué más va a hacer si no es COVID? Entonces, prácticamente deberíamos hacer un diagnóstico clínico y en base a ese diagnóstico clínico, si requiere ir al hospital y tener un tratamiento ya más intenso, eso deberíamos hacer inmediatamente. Entonces, no necesitamos de las pruebas necesariamente. Yo creo que las pruebas son un complemento, deberían ser utilizadas como un complemento, porque yo creo que la clínica ya dice muchísimo de si el paciente está
realmente con necesidad de ser hospitalizado y si todo apunta a que sea COVID. Entonces, no nos basemos solamente en las pruebas, ¿no es cierto? También hay pruebas importantes, como por ejemplo son las radiografías de los pulmones, que si es que tenemos un centro que tiene acceso a eso, deberíamos hacer una radiografía de pulmones y esa nos podría también dar una pista si es que hay un grave problema y una afectación ya de los pulmones y si ese paciente necesita una terapia, un tratamiento mucho más intensivo. Ese también es una súper buena prueba diagnóstica que ayuda muchísimo para estar seguros de que es COVID y de la gravedad del paciente. El otro tema que quería comentar es sobre medicina ancestral. Yo creo que la medicina ancestral, si es que ustedes ven que está funcionando y que tiene un buen uso y que la gente cree, yo no estoy para nada en contra, más vale, creo que es algo que podría ser muy útil. Lastimosamente no tenemos evidencia científica, entonces es difícil pronunciarme usen o no usen, pero yo creo que si ustedes están observando empíricamente que da buenos resultados, yo creo que deben seguir utilizando, mientras que no le hagan daño a la persona. Eso sí, ojo, siempre el principal objetivo de un tratamiento y de un médico debe ser no hacerle daño al paciente. O sea, aunque sea no le haré tanto bien, pero por lo menos no le dañaré y no le haré mal, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven que los tratamientos no le hacen daño y más vale ayudan, entonces en ese contexto yo sí estaría de acuerdo. La otra cosa, vamos a ver las pruebas rápidas en personas con síntomas. Y como yo les comenté en mi diapositiva, la prueba ideal cuando la persona está en su primera semana, es decir, en su fase más sintomática, es la prueba de PCR, ¿no? En la primera semana la que funciona mucho mejor es la PCR. A partir de la primera semana, en la segunda y tercera, ya son buenas las pruebas de anticuerpos, entre las cuales están las pruebas rápidas. Pero ya había comentado también que las pruebas rápidas muchas veces son dudosas en cuanto a su calidad. Entonces ahí hay un problema medio grave si es que no estamos seguros de la calidad de esas pruebas. Y entonces es obvio que más vale a lo mejor nos desorienten más y nos den más incógnitas cuando se utilizan mal o se utilizan muy tempranamente en la enfermedad o cuando las pruebas son de mala calidad. Entonces eso es un problema también que es difícil de resolver. El otro asunto es esto de la IgM e IgG. Esas son las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Esos son los anticuerpos que presenta la persona una vez que está ya enferma y ha pasado una semana, su inmunidad ya empieza a generar estos anticuerpos IgM e IgG. Y esos anticuerpos son justamente los que detectan las pruebas rápidas. Pero aparte de las pruebas rápidas, también hay otras pruebas de anticuerpos que son mucho mejores, pero son de más difícil acceso, pero son mucho más confiables e incluso no son más caras, porque yo he sabido que estas pruebas así de buena calidad que miden IgM e IgG en ciertos laboratorios están en un costo como de 7, 8 dólares, que es muy accesible, porque las rápidas muchas veces están por 10, 15, 20 y muchas veces más, y el PCR muchas veces más de 100. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar en relación a esta pregunta. Muchas gracias, Marco. Tenemos todavía 6 preguntas. Creo que no vamos a tomar más preguntas que esas 6 que vienen y les voy a hacer 2 por 2, ¿no? Ok. Entonces, una pregunta que creo nos interesa realmente a todos es una pregunta sobre la dieta que nos recomienda. Dice, es una pregunta de René Galindo. Pregunta, ¿qué otros suplementos podemos consumir para subir las defensas de nuestro cuerpo adicional de la vitamina D, en especial para las personas que tienen diabetes, que son del grupo vulnerable? Y otra pregunta de una vez, sobre el visor. Si es que el uso del visor es indispensable para quienes utilizamos lentes. Espero que no. Ya, ok. Muy bien, Anne. Entonces, la primera es sobre los suplementos, ¿no es cierto? Como yo había dicho, más que los suplementos, yo creo que en una buena nutrición de base, ¿no? O sea, eso es mucho más importante, o sea, tener una dieta balanceada, con muchas frutas y vegetales, con proteína animal y vegetal, y con fibra, eso es lo importante. Pero bueno, si vamos al tema de suplementos, podría ser de alguna utilidad algunos suplementos que se han visto que son un poco, que potencian el sistema inmune, sobre todo cuando hay deficiencia. Entre esos tendríamos el zinc, por ejemplo, el zinc, y también
podríamos tener la vitamina C, que también es un antioxidante, que es bastante, se supone que potencia un poquito el sistema inmune. Entonces, tal vez esos dos suplementos podrían ser recomendables. Sin embargo, tampoco son una bala mágica y va a salvarnos, sino más vale sería algo complementario, así extra, ¿no? Claro. De base, una buena nutrición es mucho mejor. En relación a los visores, como tú dijiste, Anne, no son necesarios si uno tiene gafas. Los visores podrían ser necesarios si uno está atendiendo pacientes y quiere protegerse fuertemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno tuviera también familiares contagiados en la casa y uno quisiera atenderles y estarles al frente, ahí sí sería muy útil los visores. Pero de lo contrario, si uno no tiene una exposición así realmente fuerte, no tiene mucho sentido. Ya, entonces para responder a la pregunta, que tengamos lentes o no, no es, o sea, el visor es algo que se puede usar en ciertas circunstancias muy específicas finalmente. Exactamente. Ya. Tenemos aquí una pregunta de Walter Villasís de Zamora. Pregunta, ¿el generador de ozono para hacer una cabina de desinfección, qué tan recomendable es, en especial para trabajadores de construcción? Bueno, yo hablé ya de todas las cabinas de desinfección, ¿no es cierto? Entonces yo había dicho que tienen poca utilidad realmente, ¿no? A no ser que uno esté en un contexto así ya de muchísimo roce social y con sitios peligrosos, ahí podrían tener algún sentido. Y entre eso las cabinas de ozono son unas de las que tienen eficacia, ¿no es cierto? Pero en general las cabinas de estas son muy poco recomendables porque no tienen mucho eficacia realmente contra la enfermedad. Ujú. A ver, dos preguntas. Una es la siguiente. ¿Qué criterio tiene de las cabinas VC? Y otra pregunta, otra pregunta ¿es verdad que el alcohol en cosas inertas no causa ningún efecto? El alcohol en superficies inertes. Sí. Bueno, pero el alcohol de alguna manera sí le desnaturaliza al virus, ¿no? Entonces, el alcohol sí tiene un efecto alterando la estructura del virus. Entonces, sí sirve el alcohol, desinfectar con alcohol. Hay mejores desinfectantes, pero el alcohol sería uno de las posibilidades, De acuerdo. por lo menos de los que tenemos siempre a la mano y es bastante seguro, ¿no es cierto? Entonces, no está mal el uso del alcohol. Lo de las cabinas ya me referí también y en general todas las cabinas no tienen mayor uso ni eficacia, pero si utilizara, por ejemplo, esta de rayos ultravioletas, sí tendría buena eficacia, lo mismo que la de ozono, cualquiera de esas funcionaría más o menos igual, pero no es que van a hacer la diferencia así terrible en la transmisibilidad del virus, porque el virus no está tanto en las superficies de la ropa ni en las superficies de las personas. Una pregunta de Ángel Medina. Pregunta, ¿qué tan efectivas resulta tomar la cascarilla? Que se está consumiendo mucho por personas que están en Saraguro y en la ciudad de Loja. Bueno, esta sería, es una familia de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, ¿no es cierto? La cascarilla es de la planta de donde justo se derivó la cloroquina y todas estas drogas antimaláricas. Entonces, potencialmente hay algunas evidencias, sobre todo en estudios así a nivel de células y estudios de ciencia básica, que indican que estos productos sí podrían tener efectos antivirales. Pero en los estudios clínicos que se han hecho últimamente, más vale la cloroquina está muy en duda en cuanto a su eficacia y a su utilidad. Pero yo creo que la cascarilla sería una buena alternativa que tienen a la mano las personas y que podrían intentar aplicarla, ¿no? Sí, mientras que no usen dosis tóxicas, obviamente, Ujú. mientras que estén seguros de las dosis. Es un poquito como la pregunta anterior sobre la medicina ancestral, ¿no? Exacto, Finalmente son remedios que si es que no hacen daño, que se puedan seguir tomando. exactamente. Ya. Hasta aquí nomás con las preguntas. Muchísimas gracias, estimado Marco, por este espacio. No, un gusto, Ani, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer, siempre a la disposición y
Siempre es interesante ver muchos otros puntos de vista, las inquietudes de las personas y tratar de clarificar un poco el panorama, porque en realidad es un panorama muy confuso a veces y hay que tratar de tener mensajes muy claros, muy precisos, ¿no? Sí, y realmente hay también muchos mensajes para agradecerle sus respuestas y me junto a estos agradecimientos porque creo que realmente ha podido responder a muchas dudas que sí, son cosas que no escuchamos en los medios de comunicación de manera clara y nos ayuda a tomar, ojalá, buenas medidas cada uno desde donde estamos para prevenir mejor esta enfermedad. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Entonces, ahora quiero de nuevo invitarles a todos a seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube. En Facebook, como les mencioné al inicio, pueden acceder a todos estos mensajes de prevención que estamos preparando, publicando especialmente para las zonas rurales, ¿no? Que a veces tienen otras necesidades y también para los que están trabajando en el campo, ¿qué hacemos con las herramientas, por ejemplo, en este contexto? También quiero, por supuesto, agradecer a todos ustedes que nos están siguiendo o a través del Zoom o a través del Facebook. Agradecer a los voluntarios para el agro que están conectados. Un gran saludo para todos ustedes, también a los coordinadores que están aquí presentes, gracias al público en general que se está uniendo, conociendo esta iniciativa y por seguirnos. Ahora me despido, pero tendremos pronto nuevas ofertas de webinar. Vemos que este tema y sobre todo con todas las preguntas que nos hicieron son muy importantes y es importante que seguimos tratándoles. Entonces nos comprometemos en eso también. Entonces les invito a seguir nuestros anuncios para ver cuándo serán y qué serán las próximas ofertas de webinar o de formación. Eso significa que nos volveremos a ver muy pronto. Entonces, hasta luego y buenas noches.